Hola. Hola. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy les vamos a hablar sobre sentirse culpable desde la psicología de lo inconsciente colectivo profundo de Carl Gustav Jung. Vamos a analizar este tema y para empezar podemos preguntarnos ¿qué es la culpa? Muy bien, sí, nos podemos preguntar qué es la culpa y qué pasó con la culpa en otras épocas y en nuestra época, porque cada época histórica tiene su sentido de culpa. Jung llamó a esto la conciencia colectiva o el espíritu de los tiempos o Zeitgeist. Por ejemplo, por lo que hoy podemos sentir culpa no es lo mismo por lo cual sentía culpa alguien del 1500. Son hermosas las películas del gran director sueco Ingmar Bergman a este respecto, porque él retrata magníficamente en estas películas de época que era lo culpógeno en esa época. ¿Por qué se sentía culpable alguien del 1500, en el Renacimiento? Bueno, y la culpa en esa época estaba asociada a la religión, a lo que la religión decía que es lo que estaba bien o estaba mal. Cada religión tiene su estructura de lo que es bueno y lo que es malo, y cuando el individuo transgrede aquello que es bueno, siente culpa. Bien. Nosotros no vamos a emitir un juicio ahora, porque este no es el tema de este video, si estaba bien o estaba mal lo que hacían antes, por lo cual sentían culpa, pero era muy diferente. Por ejemplo, en 1500 el tema del sexo, el pecado sexual, era el deseo sexual, era algo que producía culpa, porque estaba establecido así, ¿no? O el transgredir los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Por ejemplo, la gula. La gula era considerada un pecado. ¿Qué es la gula? Comer sin necesidad. Comerse todo. Y hoy comemos a cualquier hora, en cualquier parte. No sé, comida rápida, estás comiendo a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, y nadie dice esto es gula. En esa época era gula, porque uno comía nada más en un determinado momento y limitado, era gula. ¿O cuál otra? La pereza. La pereza. Bueno, hoy nosotros nos sentamos en el sillón y hacemos fiaca, ¿no? O podemos estar en la playa así tirados como lagartos al sol un montón. ¿Y quién va a decir, estás cometiendo un pecado, te estás entregando a la pereza? E inclusive la sociedad del ocio está hoy fomentada también en doctrinas políticas, que cuanto más ocio tiene una sociedad, mejor. Entonces, en esa época era algo que producía culpa ser perezoso. Bueno, fíjense cómo va cambiando esto. Entonces la persona iba a desarrollar un sentido de culpa, porque transgredía un sentido de lo que es bueno. Ahora vamos a ir viendo, y ahora tenemos esta época, viajemos en el tiempo 5 siglos, ¿y qué es la culpa hoy? Claro. Bueno, la culpa hoy, por ejemplo, te sentís culpable, por ejemplo, o te hace sentir culpable, el sistema dice, bueno, vos tenés que votar. Ponele que alguien dice, no quiero votar. Uy, no estás participando de un compromiso social, entonces la culpa sería no participar de los ideales que plantea la democracia moderna. Ahora, si viene una persona del 1500, viaja en el tiempo, en la máquina del tiempo de H.G. Wells, y lo ponemos acá, y ve que nosotros sentimos culpa, o alguien siente culpa en alguna parte del planeta, o hasta hace unas décadas, no sé ahora, ¿no?, por el hecho de no votar o no querer comprometerse con ese evento, dice, esto es tan loco, ¿cómo van a sentir culpa? Culpa tienen que sentir por el deseo, por esto, por los pecados que se están transgrediendo, hay que confesarse por eso. Bueno, esas son culpas determinadas según la época, según la ideología de la época, y por la cual todos nos vemos afectados, porque para nosotros puede ser ridículo, por lo cual los del 1500 sentían culpa, y para ellos ridículo sería por lo cual nosotros sentimos culpa. ¿Quién tiene la razón? Son épocas diferentes. También, pero vamos a analizar la culpa más en profundidad. Puede ser que en esta época también nos sintamos culpables por no tener ciertos objetos de consumo. Si no me compro el último modelo de un celular, o si no estoy al día con los últimos avances de la tecnología, o de tal serie o de tal película, ¿no? Si no estoy a la moda. No produciría tanto culpa, sí, claro, no sería eso tanto el sentimiento de culpa, ¿no? Lo que produce. Incomodidad, pero vamos a ver la culpa. La culpa es algo que la sensación de que yo estoy haciendo algo malo. Uh-huh. La culpa es la sensación de que estoy haciendo algo malo, algo que transgrede un bien. Y entonces siento una culpa. ¿Hay alguna culpa natural? Nosotros nos preguntamos.
Porque vamos a ver en lo personal, ya analizamos un poco a nivel histórico qué pasa a nivel de la culpa según lo que la religión o el sistema político diga que es lo establecido que está bien. Todo lo que no produce culpa, ¿no? Pero vamos a ver a nivel personal, ¿cuándo vos sentís culpa? ¿Sentís culpa, por ejemplo, cuando maltratás a un amigo? Sí. Bueno, vamos a analizarlo. ¿Qué es ese sentimiento de culpa? Maltratás a un amigo y sentís culpa. O el otro te hace sentir culpable y te dice me maltrataste. Son dos cosas diferentes. Una que yo sienta la culpa y otra que otra persona me haga sentir culpable. Quizás también a lo largo de los tiempos los diferentes sistemas políticos de hace 5 siglos y los de hoy hacen sentir culpable a la gente. Esto también puede ser manipulado porque hay culpas artificiales. Ahora ya vamos a ordenar este pensamiento. Vamos a decir que hay culpas artificiales y podría haber un sentido de corrección que podríamos llamarlo culpas no artificiales. El lenguaje acá va a ser limitado porque en general no va a ser aceptado hablar de que hay culpas que tienen sentido. Claro. Escuchen bien. Sí vamos a aceptar que hay culpas artificiales. Por ejemplo, una culpa artificial son las que impone el sistema. El sistema te dice, esto está bien ahora en este siglo. Si vos te desvías de acá, esto está mal. Pero eso es del siglo y cambia. No deberíamos asentar nuestra conducta sobre los cambios que van produciendo cada época, que son muchas veces intereses políticos de manipulación de las mentes, antes y hoy, y en el futuro quizás. Veamos, analicemos entonces la culpa esta más personal, para poder analizar este tema de la culpa más en lo profundo. Yo lastimo a otro y me siento culpable por el daño infligido. ¿Qué decís vos de esa culpa? ¿Funciona? ¿Es útil? ¿No es útil? Algunos dicen los psicóticos no sienten culpa. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema ahora. Vamos a ver nosotros, el medio, el hombre y la mujer media. Claro. ¿No? ¿Cómo es nuestro proceso psicológico? Como vos decías, la culpa puede servir para corregir, porque ante la acción que me genera culpa, quiero no volver a cometerla. Y si esa acción es una acción que daña a otro o donde me daño a mí mismo, puede servir como un mecanismo corrector. Pienso que lo que vos decís es correcto, pero pienso que para analizar la culpa tendríamos que ver al ser humano desde una perspectiva más profunda. Porque yo no produzco la culpa en mí. La culpa me viene. Ya sea la culpa artificial o una culpa por un error cometido. Un error cometido en relación a qué. Vamos a poner el esquema de la mente según Jung, porque hoy te dijimos que íbamos a analizar esto desde la psicología de Jung. Entonces vamos a aplicar la psicología de Jung, la teoría de Jung, el tema de la culpa. Vamos a analizarlo desde esa perspectiva, porque ese es el marco de referencia que vamos a usar para el análisis, para que vos veas. Esta es la estructura de la mente según Jung. Todos tenemos un ego, lo hemos desarrollado esto en varios videos, y hay un inconsciente. Este inconsciente tiene dos niveles, uno es personal y uno es colectivo. En el inconsciente personal están almacenadas todas las experiencias que nosotros ya traemos, que tenemos, y que se van acumulando a lo largo de esta vida y que traemos, que tienen que ver con contenidos de naturaleza personal, experiencias que yo he tenido, personales que no he comprendido, que he olvidado o que he reprimido, que quedan grabadas en este inconsciente, en esta mente inconsciente. Puede haber ahí grabadas culpas artificiales que me hicieron sentir otros. Siento culpa, por ejemplo, también puede haber ahí grabadas culpas sociales por no seguir ciertas determinaciones sociales, o como se llama hoy, ciertos mandatos, y están grabadas ahí en el inconsciente personal, que ya están ahí y que hacen que yo no experimente una conducta libre. Eso por un lado, esas culpas artificiales que ya están grabadas también en la mente. Pero después hay otras culpas que yo también tengo grabadas ahí en el inconsciente personal, producto de las relaciones y los vínculos humanos y los errores que he cometido. Dañé a una persona, la lastimé, abandoné, no cuidé bien de mis hijos, no cuidé bien de mi pareja, no cuidé de alguien enfermo que tenía que cuidar. Entonces quedan acumuladas en el inconsciente estas culpas. Y podríamos preguntarnos o analizar si esas
culpas que mencionaste, en otras épocas también se experimentaban, ya no están tan ligadas al momento social, sino que ya están hablando de un nivel más profundo. Pienso que analizar el tema de la culpa, sin tener en cuenta que hay un inconsciente más profundo que este inconsciente de lo personal, es un callejón sin salida. Porque nos encontramos con el problema del bien y del mal. ¿Quién dice lo que está bien y está mal? Entonces entramos en un callejón sin salida donde se termina el análisis ahí y terminamos diciendo que la culpa es algo completamente solamente artificial. Sin embargo, puede la culpa también funcionar como un mecanismo corrector de aviso de que estoy cometiendo un error. ¿Nunca sentiste culpable, no te sentiste culpable vos por algo y corregiste una conducta y mejoró tu relación con alguien? Ahí la culpa no es mala, es correctiva. Pero bueno, ahí nos tenemos que analizar qué es el bien y el mal. Y para eso tenemos en Jung un gran descubrimiento, que es la idea de los arquetipos, en el inconsciente colectivo. Y acá ya vamos más allá de la religión convencional, vamos más allá de la política, vamos a un nivel mucho más primario, mucho más básico, profundo, de lo que es el ser humano. Claro, vos antes preguntabas de dónde viene la culpa. ¿De dónde viene? ¿Qué o quién la genera? No es algo del ego. Bueno, hay algunas culpas que sí, que son producidas por el ego de dirigentes mundiales, que nos hacen sentir culpables con cosas artificiales. ¿No es cierto? Por ejemplo, un país que explota a su población, eso siempre se usó, y lo diezma con impuestos, por ejemplo. Tenemos esto, ¿no? Esta explotación de los pueblos, ¿no? Y lo diezma con impuestos, y la persona se siente culpable porque no paga los impuestos, está diezmado. Está explotado, ¿no? O un jefe tiránico que tenés, algo parecido, y que te dice, no te paga un peso, no te paga nada y te hace sentir culpable, pero yo te doy el trabajo, vos me tenés que estar agradecido, pero te está explotando. Entonces hay culpas artificiales que vienen de afuera. Pero acá vamos a analizar otras, no queremos eso ahora, analizar eso, ya está eso, la primera mitad. Ahora veamos en profundidad. Sino, como dijimos recién, sin una idea de qué es el ser humano más profunda, ¿se puede descubrir en profundidad qué es el ser humano? Bueno, la psicología de Jung, el budismo plantean que sí. Porque vos podés estudiar cada entidad viviente objetivamente. ¿Podemos determinar qué son los animales? Claro. ¿Qué dicen ustedes que nos están viendo? Hagámoslo participativo, participa con nosotros. ¿Podemos definir principios, o los budistas lo llaman dharma, o arquetipos en la conducta animal? Claro que sí, cada especie tiene su estructura. Es lo que nos permite diferenciar, no sé, diferencio lo que es la idea y la vida de un elefante de lo que es un león, las cualidades físicas y también de las costumbres que tienen como animal, los son instintos. Muy definidas, tiene una estructura. También en el reino vegetal vos tenés esto. Tenés diferentes especies de árboles, especies de plantas, líquenes, plantas que están debajo del agua, plantas acuáticas, plantas terrestres, plantas aéreas, y cada una tiene una estructura muy definida que te permite estudiarla, que te permite conocerla, que te permite predecirla. Todo esto. También podemos hacer lo mismo con los minerales. En ciertas regiones se desarrollan ciertos minerales. Oro no hay en todas partes. Ojalá hubiese oro en todas partes. Mirá si fuese caminando por la calle y en el parque, acá, tuvimos el parque Rivadavia, en lugar de las piedritas con la arena hubiese oro. No se desarrolla el oro en cualquier parte, no se desarrolla el cobre en cualquier parte, no se desarrolla todo en cualquier parte. Tiene que haber condiciones especiales para que ciertos minerales se desarrollen en ciertos lugares. O sea que todo tiene una estructura. Los planetas se desarrollan según cierta estructura. Bueno, y ahora vamos al ser humano. Siempre dejamos al final porque el prejuicio no nos permite aceptar que nosotros también somos parte de este universo y también seguimos una estructura humana. Entonces, cuando estudias la estructura humana, ahí podés determinar con mayor precisión qué es el error. ¿Qué es el error? ¿Qué es lo que lleva al sufrimiento? Por ejemplo, en el reino animal es claro que cada animal tiene un hábitat ideal y que cuando vos alterás ese hábitat ideal, hay
problemas para ese animal. Por ejemplo, un león en el zoológico. O en nuestro cuerpo físico funciona de la misma forma. Funciona según principios y según un dharma, leyes o arquetipos, lo llama Jung. En lo psicológico, esta culpa más profunda tiene que ver con que nosotros no estamos siguiendo nuestra verdadera naturaleza humana, entonces sentimos culpa. Aprovechando eso, porque es un arquetipo la culpa en un nivel, no esta culpa artificial, no esta culpa impuesta por la sociedad, no esta culpa impuesta por un sistema político, sino esa culpa que va más allá, esa culpa que tiene que ver con que vos no estás haciendo tu verdadero destino humano, tu verdadera vida. Y nos sentimos intranquilos frente a eso. Y muchas veces esta culpa se expresa como estrés, alteración nerviosa. No sé bien por qué, pero no me siento bien conmigo mismo. Esto es algo muy profundo. Hoy te queríamos hablar más que nada de esa culpa, que es la más interesante. Y que es un precioso aviso de que vos tenés que tomar otro camino con vos mismo y con la vida. Claro. Esa es la culpa más interesante y preciosa. Que no la podríamos llamar quizás con la misma palabra, sino como un mecanismo correctivo, porque quizás la palabra culpa tiene que ver con todas estas otras culpas artificiales que nos han impuesto, por las cuales no deberíamos sentirnos para nada culpables, que cada época te va diciendo lo que está bien y está mal, sin que vos tengas, ¿no?, libertad interior para poder determinarlo con claridad. Pero la otra, la que tiene que ver con no hacer y realizar tu verdadera naturaleza, es la que a Jung más le interesó. Y esa culpa es la que él apelaba como mecanismo corrector en sus discípulos, en aquellas personas que guiaba para que la reconozcan y le den cabida, porque era el aviso interno del error, el aviso interno de no estar siguiendo su designio como humano, su designio trascendente, espiritual si se quiere. Y que en ese designio encontramos una pulsión que nos lleva a la cooperación con los demás, a la armonía, a la compasión, al amor, a la paz. A ser uno, inconsciente colectivo, uno con los otros. Entonces, cuando no estoy con armonía con otro, me siento mal, porque hay un mecanismo interno que lo está corrigiendo, está diciendo, no, por ahí no va, es como la enfermedad en el cuerpo. Así que eso te queríamos traer hoy como idea, difícil de abordar por los prejuicios que tenemos nosotros y porque queremos anular la palabra culpa del diccionario porque la estamos confundiendo completamente con la culpa artificial impuesta por la sociedad. Esto es un poco de las ideas de Jung en cuanto a la culpa. Bueno, los invitamos si les interesa conocer más de estos temas y las prácticas asociadas a estos sistemas de psicología. Estamos formando grupos, dando cursos aquí en Buenos Aires. Abajo les dejamos la información donde pueden contactarse con nosotros al WhatsApp o por mail para recibir información de días y horarios de los grupos nuevos que estamos iniciando. También hacemos cursos online para los que no están aquí en Buenos Aires. También se pueden comunicar allí. Y también, como siempre, invitarlos a que si les gustó este video puedan darle like y compartirlo con otros, así llegamos a más personas. También suscribirse, si es la primera vez que nos ven o no se habían suscrito todavía. Acuérdense de cliquear en la campanita para recibir los avisos de todas las transmisiones en vivo que hacemos todos los días. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau. Chao.